Nuestro diario está haciendo una serie de publicaciones que nos preocupa a todo el Paraguay. 1.4 billones de guaraníes en 13 meses usó Itaipú para contrataciones que son del sector público, pero evadieron la ley de contrataciones públicas. Hoy se publica que una fundación, que la del famoso Parque Tecnológico Industrial de Itaipú, de enero del 2024 a febrero del 2025, 89 millones de dólares estuvieron moviendo para insumo del Estado. Yo no quiero entrar a discutir porque algunas de estas cosas imagino que son muy necesarias. Creo que tenemos muchas necesidades. Pero lo que estoy en absoluto desacuerdo es con la falta de transparencia. ¿Por qué? Porque si bien necesitamos que se compren cosas, necesitamos mucho más que se controle el proceso de las compras. Tenemos el caso de los pupitres chinos, las denuncias son devastadoras. Y me estaba acordando, creo que le dije a Pablo ayer o anteayer, porque le di al excontralor Airaldi contar los esfuerzos que vienen haciendo desde Contraloría para hacer que el dinero de Itaipú pueda ser controlado. Y corríjame, doctor, usted llegó a irse a Brasil, usted llegó a reunirse con el presidente del famoso Tribunal de Cuentas de Brasil, que es su homólogo en el Brasil, y los dos estaban preocupados por el dinero de Itaipú, ¿me equivoco? Sí, sí, es así. Bueno, nosotros tenemos una larga trayectoria institucional. Por un lado, la Contraloría siempre ha intentado auditar las binacionales. Yo, en lo personal, y por ahí te podría hacer un relato de todo lo que hemos intentado hacer para poder fiscalizar los gastos socioambientales, tanto de Yacyretá como de Itaipú. Solamente para, justo recién vengo, porque me citó el Congreso para presentar el informe de Hambre Cero que se publicó hace poco. Y recordaba, pues parece que amerita un poco, ¿verdad? Hay una frase muy famosa de uno de los fundadores de Estados Unidos, James Madison, de 1788, que decía: si todos fuéramos ángeles, el gobierno no sería necesario. Y si el gobierno estuviese administrado por ángeles, los controles tampoco serían necesarios. Pero como no somos todos ángeles, como todos los seres humanos y tampoco los que nos gobiernan, el control externo es absolutamente necesario. Es un requisito quizá no suficiente para erradicar la corrupción. A pesar de los controles igual va a haber corrupción, pero es un requisito necesario, ¿verdad? Involucrar los procesos de transparencia, de rendición de cuentas y de fiscalización para que se puedan mejorar y dar también esa sensación a la ciudadanía de que las cosas se verifican. Dicho esto, obviamente mi tesitura personal es que la Contraloría General de la República tiene una competencia constitucional para poder auditar el dinero que gasta tanto Itaipú como Yacyretá. El argumento que tenemos nosotros se basa en que la Constitución Nacional dice de que la Contraloría puede fiscalizar las cuentas nacionales de las binacionales, de las multinacionales, dice la Constitución. Y según el Banco Central del Paraguay, hace unos 10 años, los ingresos provenientes de las binacionales se configuran en cuentas nacionales. Entonces allí es donde nosotros se nos abrió la puerta a nuestro criterio. Por eso hemos intentado auditar Itaipú y Yacyretá. Hemos emitido varias auditorías, todas fueron recurridas por las autoridades de ambas binacionales, fueron suspendidas por medidas del Poder Judicial y también presentaron. Luego de eso fuimos al Congreso porque el Congreso nos había pedido que nosotros auditemos los gastos de la pandemia que hacían las binacionales. Y fuimos al Congreso a informar esta situación, no podemos auditar por estas medidas judiciales. Y el Congreso sancionó una normativa, una legislación, una ley que le otorga a la Contraloría la capacidad de poder fiscalizar los gastos efectuados en territorio paraguayo, ¿verdad? Y esa ley... Perdón, doctor, o sea que usted en este momento golpea la puerta de Justo Zacarías Irún y le dice: quiero todos los contratos de adquisiciones de insumos para el Estado paraguayo que se están haciendo en Itaipú,
Justo Zacarías Irún está obligado a darle la documentación. No. Me gustaría terminar la historia porque es un tema muy complejo. Nosotros con esa ley fuimos a Itaipú a intentar auditar y a Yacyretá. Ellos accionaron ante la Corte contra esta ley, ¿verdad? Basado en el siguiente argumento, que yo debo admitir que admite el debate. Es decir, lo que yo creo que corresponde no necesariamente es la verdad. Yo apenas soy un contralor, no soy la Corte Suprema de Justicia que tiene la última voz en cuanto a interpretación de normas constitucionales. Dicho esto, Itaipú, de ambos lados, del lado del margen izquierdo, el brasilero, el margen derecho paraguayo, siempre sostuvo que no son pasibles de una auditoría por ninguna de las dos entidades de fiscalización superior. ¿Quién dice eso? Dicen todas las autoridades de Itaipú. De ambos márgenes. Y ellos están por encima de la Constitución nacional. Aquí le explico el argumento. Ellos se basan en un tratado internacional. En el tratado internacional no figura el control por parte de los organismos de control externo. Específicamente no figura la Contraloría porque obviamente no va a figurar el tratado del 70 y la Contraloría que se creó en el 92. O sea, una obviedad, como siempre digo. Pero en Brasil pasó algo que hay que decir. El Itaipú, del lado brasileño, se fue al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Cuentas de la Unión, el TCU, no podía auditarle a Itaipú porque Itaipú tiene una contabilidad única. Es decir, si yo le audito a Itaipú a Justo Zacarías, le estoy auditando a los brasileros y eso atenta contra la soberanía brasilera. Y los brasileros sostienen, los paraguayos sostienen lo propio en sentido contrario. Si el TCU, que es el Tribunal de Cuentas de la Unión, le solicita, vamos a tener ese mismo problema. Nosotros, la única manera en que zanjemos esto, a mi criterio, es que la Corte se expida. ¿Por qué? Porque, como decía, y no soy dueño de la verdad, pero mi criterio es que la Constitución del Paraguay está por encima del Tratado de Itaipú y que por ende nosotros sí podemos auditar, independientemente de lo que diga un Tribunal Supremo brasileño, ¿verdad? Pero la verdad es que es una posición política institucional de Itaipú de ambos países, ¿verdad? Y pregunto algo, Contralor. Sí. Esto no tiene que ver con la voluntad política que muestre un presidente. Digo, acá el Ejecutivo le dice, justo, allanémonos a la Contraloría, entreguemos la documentación que están pidiendo. Más allá de la burocracia de pedirle, de preguntarle, de sacar la ley, sacar un decreto, lo que sea, entreguemos la documentación de los contratos de adquisiciones de cosas públicas. ¿Esa voluntad política podría zanjar eso que usted dice? Y la respuesta es que obviamente que sí. Ahora bien, esa voluntad política podría conllevar a un problema diplomático con las autoridades de Brasil. ¿Por qué si solamente va a ser las contrataciones que tienen que ver con la movida paraguaya? Lo que sostiene Itaipú Brasil es que no existe una contabilidad dividida, sino que existe una contabilidad única. Los gastos que realiza Paraguay también autoriza Brasil. Entonces ese criterio jurídico es lo que le detiene, digamos, a las autoridades de Itaipú de ambos márgenes de habilitar, auditar Itaipú. Esto había sido señalado por el Contralor Octavio Aguiraldi. Hay un documento público donde él reconoce esta limitación, ¿verdad? Él dice, mira, acá nosotros no podemos auditar. Yo no pero digo él esto. fue a golpear la puerta de Itaipú. Pero él fue y creo que llegaron a entrar en ese momento, creo que uno de los administradores era el que después fue diputado, Edgar Acosta. Sí. A ver si vos me recordás. En la época de Carlos Mateo Valmelli, Edgar Acosta estaba como administrador. Ellos entregaron algunas documentaciones. Te comento la situación. Oficialmente, te puedo mostrar la nota, el Contralor Aguiraldi, él reconocía la limitación que tenía con el tratado. Decía, mira, nosotros necesitamos sus buenos oficios para poder auditar. Y ese tiene un andarivel aparte que me gustaría explicar luego, pero quiero decir esto. Yo,
cuando Ernest Bergen era director de Itaipú, le convencí de que me dé cierta documentación para que yo pueda culminar un informe de la auditoría de la deuda, la famosa ¿Y le deuda dio, CRE. doctor? Y me dio, y yo pude terminar eso. Ese informe es altamente cuestionado por las autoridades brasileñas de Itaipú Binacional, porque ellos sostienen que nosotros no tenemos la competencia para auditar. Justamente ese trabajo que hicimos es lo que hace que ellos digan, no, esta es una contabilidad única, acá no puede Paraguay venir a controlar sin controlarnos a nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Doctor, perdón, ¿de qué año es esa ley que decía usted? ¿Cuál? La ley que le habilitaba a ustedes a intervenir en la... La pandemia fue el 2019, será el 2020 o 2021. ¿Y el estado en el que quedó esa ley? O sea, usted dijo que fue promulgada, llegó a ser promulgada. Sí, la ley fue suspendida por la Sala Constitucional en el caso de Yacyretá, por una medida cautelar, no así en el caso de Itaipú, que aún no se ha expedido, ¿verdad? Pero está vigente, entonces, sí, técnicamente. Sí, técnicamente sí. Lo que pasa que nosotros, en virtud de esa ley, fuimos a Itaipú. Yo firmé una resolución de auditoría basada en la ley y le pido los documentos. Itaipú me dice que no. Entonces, ¿qué herramienta tengo? Ahí va la Corte. Voy al Poder Judicial, le pido, en virtud de mi artículo 20 de mi ley orgánica, le pido al auxilio jurisdiccional para entrar por la fuerza si hace falta. Y esa medida es la que fue recurrida y suspendida, ¿verdad? Y hasta ahora está así. Y está así. No volvieron a expedirse. Ahora, ¿puede alguien decirme, porque escuché hablarle a algunos ministros de la Corte, especialmente a uno, a Víctor Ríos, decir, no, pero vos podés firmar todos los días una nueva auditoría? Eso puede ser cierto, pero la respuesta va a ser exactamente la misma, porque existe un argumento jurídico que es razonable, otra vez encima, que a nosotros nos impide. Por eso es que necesariamente la Corte se tiene que expedir, de manera que nosotros podamos instalar esto a este gobierno y que le genere el problema que le tenga que generar a nivel diplomático. O sea, entonces por morosidad de la Corte que no están entrando ahí. Pero no sé si por morosidad, vamos a decir, pero sí, pero fue atacada. Se resolvería. La ley fue atacada y no se puede aplicar. Y no se puede aplicar en el caso de Yacyretá. En el caso de Itaipú, no está suspendida por la Corte, pero nosotros recurrimos al Poder Judicial y ellos no nos dieron la medida y eso sí está suspendido. Ahora, yo podría hacer esto, sí, claro, pero acá hay un problema institucional de altísimo nivel, que a mí me parecería una falta, digamos que de seriedad, de que yo insista sobre algo que ya vengo insistiendo hace años y que tiene que resolver la Corte para ver si es que aquí se aplica la Constitución Nacional del Paraguay, el tratado o la ley. ¿Por qué va a ser una falta de seriedad que usted cumpla con el rol que le da como atribución la Constitución? Porque hay una duda razonable. Y tienen que expedirse, y si usted no insiste, ellos van a seguir sin yo he presentado expedirse. urgimiento a la Corte para que se expida. Ahora, hay una duda razonable, esto es indudable. Pero ¿sabe qué, Contralor? Si me permite un ratito. Sí. Brasil no tiene control sobre los gastos de Itaipú, pero Brasil sabe en qué se gasta. Esa es la gran diferencia con Paraguay. Porque Itaipú, lado brasileño, transparenta los gastos. Uno puede entrar a las páginas web o puede pedir informes y te cuentan en qué están gastando. Acá un misterio, Contralor, estamos a punto. Y ustedes como institución van a ser parte de este escenario que vamos a vivir. Están a punto de cocinar la compra de adquisición de equipos legales de espionaje, en los cuales todos estamos mirando como simples espectadores una de las cosas más graves que pueda ocurrir y que no sabemos en manos de quién va a quedar o quién va a manejar esa tecnología. Mira, Mabel, yo no sé ¿No le preocupa eso? No, es que no sé si es verdad esto que decís, que Brasil tiene un sistema distinto al paraguayo. Yo, en el caso Víctor Bernal, a mí me tocó publicar. Tenemos que ver, digo, yo no sé si el criterio de transparencia es diferente en uno y otro país. Lo que sí sé, porque lo he hablado con los ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión, pero varias veces, es que ellos tampoco pueden auditar. Yo lo que sí sé es que colegas míos con los que yo hablo cuando no puedo conseguir el lado paraguayo, ellos preguntan del lado brasileño y consiguen. No, puede ser. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que ellos usan? Nunca me detuve a preguntarles si tienen que pedir acceso vía información, si está disponible en la página web.
Brasil sabe lo que está haciendo Itaipú, sabe dónde gasta. De hecho, hace poco, y yo contaba en este programa, que estaban cuestionando inversiones de que Lula iba a pagar con dinero de Itaipú un congreso que se iba a hacer Sí. en el norte. ¿Se acuerdan que yo Nordeste. conté acá? Sí, Ambiental, correcto. sí. Iban a meter un montón de dinero de Itaipú, que está reservado para las comunidades que están en márgenes afectadas por la represa, iban a meter en un congreso allá en Ceará, en no sé dónde, y que no correspondía. Y la prensa brasileña estaba encima de ello. A ver si Sí. busca, Iván, Pero- porque pero- yo conté ese caso Sí, acá. sí. Pero Mabel, Recuerdo. lo que menos quisiera es constituirme en un defensor sobre cuestiones de Itaipú y Nacional, ¿verdad? Pero acá también ocurre lo mismo. O sea, todos los días vemos que la prensa critica los llamados que se Sí, publican pero en Itaipú porque nos Nacional, ¿verdad? enteramos bajo la mesa, No, Contralor. pero ellos tienen criterio de transparencia. Yo no sé si ¿Cuál- suficiente. cuál criterio de transparencia? Si entran en la página de Itaipú se puede ver en qué se No, gastan no los- sabemos. no. ABC Contralor se presentó el día que se iban a abrir los sobres para entrar a mirar. Y le dijeron, no va a entrar. ¿Qué es transparencia? No, yo no digo que sea suficiente la transparencia. Digo No, es que no extienden hay criterios de transparencia. En el caso, por ejemplo, del PTI yo conozco, ¿verdad? Y la verdad que debo decir es el organismo terciarizado de ejecución de gastos que menos plata cobra, ¿verdad? Usted y vos seguiste esto, Mabel. Nosotros teníamos que desarrollar la plataforma digital de control para hambre cero. Se le dio a una empresa que se llama UNOPS que metió un costo indirecto de 40% de los gastos. Una locura. Eso lo Nosotros habíamos dicho, por favor, denle al PTI. Pero que cobra Itaipú está 3%, usando, ¿verdad? Itaipú sigue usando un OPS. A Carrillo, ¿cómo era Sí, nuestro amigo? sí, Carrillo, sí. Itaipú está usando PTI, Itaipú está usando la UNOPS, Itaipú está bypaseando la ley de contrataciones Lo que- públicas. Yo me imagino nomás que Agustín Encina debe estar ya sin ningún pelo, porque la manera en que están usando la ley de contrataciones públicas, violándola, es una vergüenza. Lo que pasa es que este es un criterio que ha trascendido todos los gobiernos de la era democrática en Paraguay. O sea, nadie nunca metió dentro del presupuesto. Ahora, Contralor, Nunca fue tampoco fiscalizado por nosotros. Yo no digo que esto sea bueno, ¿eh? Claro. Yo soy del criterio absolutamente contrario. Sí. Lo que ¿Qué va a sí- hacer con el tema de espionaje, Contralor? ¿Qué puede hacer la Contraloría? Mire lo que le voy a decir. No se trata solamente de un tema de dinero, de cuánto vamos a gastar. No se trata solamente de a quién le vamos a comprar. Es un tema de poder y de que la tecnología que se compre va a ser una tecnología de alguien que va a tener algún control sobre el aparato estatal y sobre las comunicaciones de la gente. ¿Qué pueden hacer ustedes No, en ojalá- ese caso ojalá- particular? Ojalá sepamos quiénes son las empresas que van a hacer espionaje. Nosotros hemos recibido muchísimas organizaciones que hicieron espionaje en los últimos años. O sea, todo lo que tenemos algún tipo de posición políticamente expuesta o algún cargo, sabemos que todos nuestros teléfonos han sido escuchados durante los últimos años. Y no A solamente, usted también, Contralor. pero a vos también. O sea, aquí se habilitó que entren inclusive organismos internacionales a grabarnos a todos. Ojalá se pueda saber con seriedad quiénes son los que nos van a grabar, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer la Contraloría? ¿Hasta Esto- dónde esto, ustedes o sea, porque me pueden? llevaste nomás a un tema que a mí me sensibiliza mucho, porque en cualquier país del mundo, la filtración de la intimidad de la persona, de sus conversaciones, eso es gravísimo. Han caído presidentes de Estados Unidos por motivo de esto, ¿verdad? Por motivo de espionaje. O sea, yo, no sé, no conozco este caso en particular, pero por lo menos deberíamos decir que se van a hacer escuchas, dar un poco de seguimiento, si existe una orden judicial, si es que hay una motivación para la escucha, porque si no estamos todos vulnerados y ustedes están incluidos en la vulneración. Sí, pero sin nosotros lugar a estamos duda, haciendo algo. ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué puede hacer la Contraloría? Nosotros estamos haciendo algo, estamos resistiendo, estamos informando, estamos contando quiénes están participando, estamos contando cuándo están abriendo los sobres, pero todo lo que nos enteramos es porque hay paraguayos de bien que están contando.
Mi pregunta es, ¿qué puede hacer la Contraloría, dada la tremenda peligrosidad de lo que va a ocurrir? Yo creo que no podemos hacer nada más de lo que ya hicimos. Nosotros tenemos, y yo personalmente, con un altísimo desgaste emocional, nosotros hemos sacado informes muy emblemáticos, ¿verdad? Que si alguna vez se toman para defender los intereses nacionales, yo creo que va a ser un cambio paradigmático para la historia del Paraguay. Si nosotros reivindicamos algún tipo de compensación por la deuda espuria, por ejemplo, que la Contraloría dijo que se dio por motivo de la violación del tratado y la venta por debajo del costo. Aprovechando ¿verdad? que nadie nos Pero escucha, no, ¿le digo puedo nomás esto preguntar algo? porque por tu pregunta de qué va a hacer que hacer. No, o sea, más de lo que nosotros hicimos. No, digo en ese caso en especial. Ya sería Contralor. fuera de lo normal, ¿verdad? Nosotros llegamos al extremo de pedir una orden de allanamiento a Itaipú Binacional y a Yacyretá, ¿verdad? O sea, ¿quién se anima a hacer algo Y así? en este caso de los equipos No, de nosotros espionaje, nada. mientras dentro del Estado de Derecho que vivimos, mientras la Corte no decida que la Constitución está encima por el tratado, nosotros no podemos irnos más allá de esto, ¿verdad? O sea, Contralor, ¿le esa puedo- es la realidad. Tenés que llamarle aquí a los 9 ministros de la Corte y hacerle la pregunta a ellos. Nos van a atender No, porque tres nos nomás. trasladan a nosotros que no tenemos la autoridad para hacer interpretaciones constitucionales de alto nivel. Es decir, no tenemos la última voz en cuanto a saber qué normas se aplican en este caso. Sería muy irresponsable de mi parte venir a decir, mato allá que el debate está, digamos que situado en la Corte, ¿verdad? Contralor, Sí. por lo que acabo de escuchar, y ya que nadie nos escucha, le pregunto algo. Usted y nosotros detrás de usted, porque la Contraloría es una de las pocas murallas que tiene la ciudadanía. Usted está con las dos manos arriba, o sea, no hay nada que hacer. En No. este caso de la adquisición del equipo de espionaje legal. No, ni la Contraloría brasileña que se llama Tribunal de Cuentas de la Unión, porque existe un precedente judicial en Brasil, ni la Contraloría General de la República, hasta tanto la Corte se expida, puede ir más allá de lo que nosotros ya fuimos. Esa es una realidad y es un debate que yo te digo, Mabel, tampoco es que no es debatible esto. O sea, le puedes llamar a todos los constitucionalistas paraguayos y el 90% va a tener quizá un criterio contrario al mío, ¿verdad? Yo sostengo que no puede ser posible que un país no pueda controlar los gastos de las cuentas nacionales de ese país. Es decir, es impensable para mí que un órgano constitucional como la Contraloría General de la República se vea restringido a revisar los ingresos que tiene una empresa binacional o multinacional. Eso es tan absurdo como pensar, y es una broma que siempre hacemos nosotros a los directivos de Itaipú, de que ellos viven en Itapulandia, Itaipunlandia, o sea, es un país separado del Paraguay, ¿verdad? Es un país aparte. Y eso es, pero esa es mi opinión, ¿verdad? No es la verdad. La verdad, lastimosamente, sobre la Constitución, y voy a decir algo que puede sonar muy mal. La verdad sobre la Constitución, o la Constitución dice lo que la Corte Suprema de Justicia diga que dice.